¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su pueblo? Victoria. Aquí les va otra alabanza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú me dirías, las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú me dirías, aleluya, a vencer, tú me dirías, a las familias, a vencer, a vencer. Si las familias se amarán, se amarán, se amarán. Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. Por estas calles vamos a caminar, calle de oro, calle de paz. Por estas calles vamos a caminar, calle de oro, calle de paz. Este es el último programa sobre la Biblia que vamos a tener con el Padre Alberto. Así que les pido de favor que digan ustedes las preguntas necesarias para al final el Padre les va a contestar todas las preguntas del primero, segundo y este que es el último. Esta es la última sesión. Antes de iniciar, voy a pedir al Padre que nos lleve en oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ponemos al Espíritu Santo. Tiene reverencia esa cosa. Pedimos al Espíritu Santo que no alete tanto, porque luego nos llena de tanta inspiración, nos llena de tanta alegría, y vamos a rebosar de esa presencia de Dios por medio de las Escrituras. Le pedimos que esa tradición que hemos venido reflexionando poco a poco y estudiando sea un camino que nos abra a la novedad de Dios, a la novedad de la palabra y al conocimiento de la persona de Jesús y su misterio. Que la revista Cela siga difundiendo la verdad de Cristo y defendiéndola a través de la Escritura y del buen pensar, del buen escribir. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Padre, tenemos muy poquito tiempo ahora, así que vamos a ir en preguntas y respuestas lo más rápido posible. La Biblia católica incluye los libros deuterocanónicos. ¿Qué importancia tienen y por qué están en nuestra tradición, Padre? Pues depende de quién le pregunte. Si le pregunta a los católicos, todos los libros son
y deutero quiere decir que fueron aceptados después, pero son aceptados. Para nosotros tienen un carácter inspiracional, es decir, reconocemos que están guiados por el Espíritu Santo para ser parte de la revelación de Dios. Si le pregunto a otro grupo cristiano, lo llamarán apócrifo. Apócrifo quiere decir que no está muy sano, que no es muy verdadero, que puede ser inventado. ¿Ya? Entonces, ponerlo como deuterocanónicos quiere decir, sí, es otra lista aceptada. Y cuando se junta la Comisión Bíblica Internacional, es como para decir, bueno, tú dices que tienes 72, yo digo que son 60 y tantos, pues vamos a ponerlos juntos como si no fueran parte de la Biblia, como divorciados en nuestra edición, pero los ponemos pues, para que se vendan. Eso es lo que Es más que nada comercial. comercialmente aceptable. Desde la perspectiva de nuestra iglesia, ¿cómo se interpretan los textos bíblicos y cuál es el papel de la exegesis y la hermenéutica? Bueno, estas dos palabras fueron los últimos dos temas que tratamos de estudiar aquí, porque la mayoría de personas que se acercan a la Biblia es para conocer a Dios, conocer su mensaje y estar con nosotros. Pero es un libro que no fue editado ayer, sino que se vino haciendo a lo largo de la historia por lo menos 2000 años. Entonces son libros que se van dando poco a poco hasta que se hace la colección de libros que se llama Biblia. Por eso la Biblia no es un libro nada más, que se da en una cultura que ya a distancia de la nuestra pues tiene mucha diferencia y tendremos que estudiarla. La exegesis es como buscar cuál fue el sentido que el texto original tenía junto con el escritor o geógrafo, qué quería decir a esa comunidad en ese tiempo y cómo se fue interpretando a lo largo de la historia hasta llegar a nosotros y qué significado tiene eso para nosotros, que es la hermenéutica. La hermenéutica es poner esa palabra, ese texto en nuestro contexto, en nuestra actualidad. Estamos ya con algunos temitas ya más complicados, Padre. Dice, ¿cómo equilibra la iglesia la fe y la razón cuando se relaciona la Biblia con los descubrimientos científicos, Padre? Pues parte de la exegesis es usar las ciencias modernas, especialmente la gente que comparte la religión como algo racional, como algo humano. Entonces nosotros usamos las ciencias humanas para decir, no tiene nada de malo el conocer al ser humano, porque en lo profundo somos imagen de Dios. Entonces, al conocerte a ti mismo, que es filosofía socrática, tú te acertarás mejor y encontrarás en ti esa verdad que está oculta y que es ese rostro de Dios, esa revelación. Revelar quiere decir quitar el velo para que sea más útil y que se pueda conocer. Quitarle todas las capas que oscurecen eso para que nosotros podamos entender. Y la razón es lo que nos distingue como seres humanos capaces de conocer la verdad. Solamente tendríamos problemas con filosofías que consideran que en realidad no podemos conocer nada, que todo es una ilusión, o que solamente algunos de entre nosotros pueden conocer esa verdad. ¿Verdad? Que dicen solamente los que están iniciados, solamente los que empiezan a conocer algo que se les revela en secreto. Y es como crear una clase diferente, la clase que sabe y los que no saben. Padre, en esta parte de relacionar la Biblia con la parte científica, en estos 2030 años, prácticamente 30 años, el hombre ha tratado de ver qué es lo que ha hecho Dios, y todavía no podemos descubrir todo lo que ha hecho Dios. ¿O usted piensa que ya hemos llegado a alguna parte? Pues cuando yo nací y me educaron como que la ciencia ya era lo máximo. Ya había descubierto todo y que todo lo demás era mito. Hablar de mito quiere decir, no, eso no es cierto, eso es una historia, es una leyenda, es algo que
la Biblia está llena de historias que a lo mejor nunca pasaron y trataron de decir, pues son maneras de hablar nada más, pero no son datos históricos que se pueden comprobar, como podemos ver, por ejemplo, los dinosaurios que no están en la Biblia. Habiendo tantos huesos, una de las primeras experiencias que yo tuve de salir de mi rancho de Zapotitlán a la ciudad fue ir a visitar el Museo Regional de Guadalajara, y ahí se encuentra un mamut. Y para mí pues era un elefante, pero a mí me decían que era un elefante, pero de esos de hace muchos años. Si tú ves los huesos, puedes negar eso. Entonces dice, la ciencia tiene que ser comprobado. Todo lo que ves tiene que tener una prueba. Y también nosotros al estudiar la Biblia tenemos que tener pruebas. Y agradecemos a la arqueología que va y escarba y encuentra las evidencias de que, por ejemplo, hubo un diluvio, que no fue algo nada más así como que se inventó Dios, voy a destruir, pero en realidad no pasó. Está presente en las historias de otros pueblos que no son inspirados por las escrituras hebreas. Y entonces quiere decir que tenemos que comparar todo eso y ponerlo junto para ver qué tanto es científico, se puede comprobar, y qué queda de nosotros a nuestra razón tan chiquita, que todavía es un misterio. Y seguir hablando de misterio no es hablar de algo mentiroso o que no podemos probar, simplemente al nivel que estamos no somos capaces de explicar. Los demás grandes científicos ahorita están luchando por la cura de un cáncer, están luchando por la cura del COVID, del SIDA y de todas esas cosas, y como han encontrado algo, piensan que ya lograron eso, pero saben otras cosas. Y están diciendo, por ejemplo, ahorita el universo, que creíamos que todo giraba alrededor de un sol, ahora resulta que el sol está girando alrededor de un hoyo negro, y ese hoyo negro está atraído por otras cosas que no vemos. Por eso cuando decimos en el credo, creo en un solo Dios, creador de todo lo visible y lo invisible, para mí tiene muchas razones sobre el invisible, porque siempre hemos respirado y es mejor que no veamos el aire, porque si lo vemos está contaminado y podemos morir. Es tan increíble que esta parte para la Iglesia Católica en general, que en mi testimonio de las experiencias que tuve con el hermanito Gregorio, la Iglesia necesita comprobar verdaderamente que esos milagros se dieron. O sea, no solo puede ser ilusión familiar, ¿no? Algo pasó ahí y fue salvación. La Iglesia quiere comprobar eso científicamente, ¿no? Entonces es parte de las cosas que la Iglesia hace. Hoy en día existen muchas interpretaciones modernas y críticas de la Biblia. ¿Cómo responde la Iglesia Católica a estas perspectivas? Pues primero que nada, reconociendo que no somos la verdad absoluta y que la verdad se encuentra en los corazones de buena voluntad. Una de las cosas bonitas de haber estado en Roma es que se han hecho comisiones de estudio sobre la Biblia, sobre el Génesis, sobre todas estas cosas que están descartadas por la ciencia, porque no es cierto, Dios no pudo crear en 7 días. No lo pudo hacer así, no lo hizo. El hecho es que Dios se tomó su tiempo y se toma el tiempo que sea necesario, porque Dios no creó el tiempo. Nosotros lo fuimos usando el día que empezamos a medirlo. Y de hecho tenemos en este momento 4 o 5 calendarios al mismo tiempo. Cuando cambiamos nosotros 2 horas, estamos 2 horas antes que México. ¿Quiere decir que ellos viven en el futuro y nosotros en el pasado? No, es un mismo presente, pero está articulado, como dice San Agustín. ¿Qué es el tiempo? Es el movimiento. ¿Y qué es la vida? Moverse y seguirse moviendo. Y eso es algo científico que sí puedes medir en la física, en la cuántica y en todas estas ciencias. Cuando tú estudias los elementos de la vida y lo que genera la vida, te das cuenta que siempre va a haber un misterio que podemos conocer un poquito más, que nosotros llamamos metafísica, y que la gente puede decir, oh, esa es una ilusión, la religión es el opio del pueblo. Entonces son ideologías. Yo no puedo combatir una ideología o aceptarla como algo científico, porque
para mí son simplemente opiniones. Cuando estudiamos la verdad en la Biblia, cuando Jesús habla con la verdad, quiere decir es una experiencia en la que yo me comprometo a vivir de este modo porque considero que hay un valor. Y ahorita predicar como misioneros es predicar valores. Por eso no descartamos los valores humanos, como tampoco los científicos o todo lo que humanamente posible pueda revelarnos, quitar ese velo que hasta ahorita tenemos. La mayoría de los ateísmos no es que se rompe Dios, lo único que se rompe es tu idea de Dios, que esté equivocada, o incluso la que oficialmente predicamos y que nos equivocamos. Pero cuesta mucho trabajo reconocer eso. Lo bueno es de que se hacen comisiones de varias religiones, de gnósticos, o sea, los que creen saber, también de los científicos, también de los ateos, también de otras comunidades, y se sigue reflexionando. El diálogo interreligioso y ecuménico adquiere un gran poder, porque mañana celebramos los 50 años de esa encíclica en la que se hablaba de que la verdad se encuentra en los corazones de buena voluntad. No se va a encontrar la verdad en los que no la buscan, en los que no tienen esta disposición. Cuando hablan de Stephen Hawking, ese señor del Apple y que hablaba de esto y de lo otro, él era miembro de la comisión organizada para las ciencias. Nuestro Papa es un científico, es un químico. Entonces, decir que la iglesia está en contra de las ciencias y todo eso, ¿quién te lo enseñó? Si no lo has aprendido en las universidades católicas, no lo has aprendido a discutir en diferentes lugares. A mí la gente que habla así se quedó en la etapa del comunismo, trata de defender lo indefendible. En cambio, ponte a dialogar, de veras, no hables a ti mismo solo, sino ponte a dialogar con otro para que no sea tu espejo, sino que te responda. Y si buscas la verdad, no va a haber ningún problema que te la aclaren. Y no va a haber perdedores, sino ganamos algo mejor. Todos ganamos ese momento. Sí. Alguna vez decía un facilitador, la Biblia es mejor leer y estudiar en comunidad, sí, para sacar estas conclusiones, ¿no?, que son tan válidas. ¿Cuál cree usted que es el mensaje central del Nuevo Testamento para los cristianos de hoy en día? Pues conocer más a Jesús sigue siendo el mismo descubrimiento de San Jerónimo. La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Entonces, volver a conocer más a Jesús, a su obra, a su persona, es conocer a Cristo, a su iglesia, a lo que somos hoy y a donde queremos ir. ¿Cómo ha evolucionado su propia comprensión del Nuevo Testamento a lo largo de su vida y su ministerio? Pues nos sentamos, ¿verdad? Porque esto va a tener 53 años. En mi libro yo pongo ahí precisamente esa evolución. ¿Cómo empieza mi relación con Dios? Pues obligado por mi mamá para ir a rezar, para pedirle a Dios. ¿Qué es lo que le pedía? Huevo, leche y pues algo que comer, trabajo para mi papá. Después las oraciones mágicas de mi abuelita, San Jorge bendito, amarra a los animalitos con el cordón bendito, para que no me piquen a mí ni a mis hermanitos. O como decía mi abuela Santa Bárbara doncella, que del cielo fuiste estrella, líbranos de una centella por el aire marairado del niño sagrado que murió martirizado, alabando a 3 personas, Jesús, María y José, hasta con ritmo. Y cuando estudias los salmos, te das cuenta que se tienen que cantar, no son leídos. Cuando estudias las Escrituras, te das cuenta que hay fórmulas, pero la fe no se da en fórmulas, se va dando en experiencia, encuentro personal con Cristo, con Dios. Y para mí era algo muy intelectual. ¿Cómo voy a encontrar con alguien que no veo? Bueno, si lees, te imaginas. El poder de la imaginación de un niño tiene que ser lo que nos abre a la perspectiva de lo divino, de lo grande, del más allá. ¿Y cómo formamos esa imaginación? Pues con lo que vamos viendo, con lo que nos dicen. Y compararlo después con algo que está escrito desde antes que nosotros, dirá el famoso: con razón,
y sientes que tu corazón vibra porque he encontrado algo nuevo. Nosotros somos inquietos, dice San Agustín, y no descansaremos hasta que encontremos a Cristo, que encontremos a Él. Por eso invito a todos a agarrar su Biblia cuando tienes un sentimiento encontrado, cuando tienes una alegría, cuando tienes algo. Es el momento para encontrar a Dios. Hay mamás que llegan conmigo y me dicen: oiga, padre, pues yo vengo a misa, ¿verdad? No nomás por mí, porque yo creo que Dios sí me va a salvar. Tanto Dios que he tenido, ¿verdad? Pero no estoy muy segura que vaya a salvar a mis hijos, porque mis hijos andan bien perdidos. Y le digo: mire, las lágrimas también son un modo de rezar. Es una oración y que Dios escucha. La oración que nace del sentimiento del corazón, así como se siente, Dios nunca se ofende. Padres que yo he renegado contra Dios y le he dicho: pues hijo, tampoco entendía. Padre, si este cáliz no puede pasar de mí, ¿verdad?, que se haga tu voluntad y no la mía. Descubrir un Dios encarnado que siente como yo, que sufre como yo, que no tiene todas las explicaciones, es más creíble para mí que la religión de los apócrifos de verdad, los que te inventan que Jesús desde chiquito ya sabía que iba a morir en la cruz, y en el taller de su papá con los palitos que quedaban hacía crucecitas. Las crucecitas las hago yo, las vendo bien caras, ¿verdad? Pero Cristo, con todas esas cosas, por eso estudiar a Jesús en la Biblia y con lo que se ha dicho de Él es algo que me apasiona mucho y que puedo comparar. Uno de los retos que nos hacen los grupos cristianos es: ¿tiene su Biblia? ¿Ya leyó su Biblia? Vamos hablando. Lo que los reduce a ellos, como nos reduce también a los del Islam, que tienen todo su libro, desgraciadamente solamente se aprenden 4 o 5 versículos con los que combaten, pero no el que te llena, el que responde a esas verdades, esas situaciones de vida límite que se llaman, como el morirte, como si hay salvación, como para qué estoy aquí. Los otros nomás te dicen: tú estás mal y yo estoy bien. ¿Y qué te ganas con estar bien? Yo me sigo sintiendo mal. ¿Cómo me va a acompañar Dios en mi situación personal de vida? ¿Cómo voy a encontrarle sentido si yo me porto bien, si yo trato de hacer las cosas bien? Quizás me va siempre mal. Que vienen siendo las mismas cuestiones de Job, de los profetas y de la gente que se topa con él. Ahorita hablamos, por ejemplo, de la depresión, de la pandemia de la depresión, del sentirse mal y decir: no, el que cree de veras no llora, el que cree de veras no sufre, para de sufrir. No, yo prefiero un Dios que le pegan, que suda, que sangra y que le cuesta decir sí al Señor. Yo, por ejemplo, a la Sagrada Familia, hay gente que dice: no, pues a José tiene que estar bien viejo, porque si está muy jovencito, entonces a lo mejor sí era el papá de Jesús, ¿verdad? Porque ¿quién se va a aguantar? ¿Quién va a poder vivir con una mujer así todo el tiempo? No, yo creo que sí se portaron bien mientras tenía Jesús, pero después tuvieron más hijos y empiezan a hablar todas estas historias que más bien hablan de nosotros, de lo cochino que somos, que del proyecto de Dios que se presenta y dice: tú tienes un proyecto bonito, te presento este otro, no solo por ti, sino por los demás. Por eso yo, desde que vi a San José jovencito, con la Virgen jovencita, que les cuesta trabajo entender cuál es este misterio, y que después dicen que sí a ese proyecto de Dios y no al proyecto suyo, aprendo a decir con la Biblia: hay que saber decir que sí y hay que saber qué decir que no. Padre, que usted hablaba de las oraciones que hacían nuestras personas mayores. Yo no me estoy muriendo viejo tampoco, pero yo recuerdo en mi época, cuando este rato hay una sequía terrible en el Ecuador, hay unos cortes de luz de 8 a 14 horas diarias por falta de agua, justamente. Y en mi época, cuando no llovía, nos reunían a todos los niños. No había computadoras, no había teléfono, no había nada. Nos sacaban a todos los niños y nos ponían a cantar en la calle. La canción no se me viene muy bien, pero decía: rogaban a un santo, ¿no?, que nos dé agua bendita. Y al siguiente día llovió. Esa oración pura de los niños.
y éramos todos los niños del barrio que salíamos ahí. Ahora va a ser muy difícil que se despida los niños que están a hacer una oración de esa naturaleza. ¿Qué papel tiene Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Y cómo lo presentan los 4 evangelistas? Bueno, Jesús es la respuesta a una promesa. No era obligatorio ni estaba en el plan original que las cosas le salieran mal a Dios. Según el Génesis, Él creó un paraíso, creó todo para que estuviera Adán y Eva y estuvieran bien a gustos y felices, pero algo salió mal. Y Dios los sacó, pero les prometió que les enviaría un Salvador. Entonces, todo el Antiguo Testamento es una promesa que se va haciendo cada vez más allá, más allá, más allá, pero un día llega cuando menos lo esperaba y viene en una persona que es difícil de reconocer que es el Mesías. Por eso está la comunidad que se reúne como apóstoles, como discípulos y viven con Él, pasan todos sus milagros, viven todos sus 3 años públicos, y es entonces cuando Jesús termina su obra y se va, que después dice, bueno, tenía que volver, ¿y por qué no vuelve? Y estamos abriendo el Evangelio a otros lugares y ya no están los que nos predicaban, ya no están los que andaban con Jesús, los que decían de viva voz. Entonces fueron Marcos, Lucas, que empezaron a escribir sus evangelios, también Mateo. Ahorita está la discusión de si fue Mateo o Marcos el primer evangelio, ¿verdad? Pero son los primeros que empiezan, y después tenemos ya el evangelio de Juan, que nos hablan los 3 primeros desde su infancia con Lucas, los otros desde que Jesús fue bautizado, y Juan hablando ya de Jesús en el plan más allá, el resucitado, el que nos habrá de decir qué es lo que viene en preparación pues ya del Nuevo Testamento y todo lo demás. Tenemos a Pablo en medio, que en el Medio Oriente se conocen como los evangelios de Pablo, el Anajil al-Ula, los evangelios de Pablo, y siempre se dice, este es el evangelio de Pablo. Entonces, ¿cómo le llaman a ellos Injil? El Anajil es el plural. Si son cartas, no son el evangelio. Dice, hey, ve a descubrir, como dice, el evangelio que yo les prediqué, cuando no estaba escrito ninguno de los 4. Entonces, ¿qué quiere decir evangelio? Buena noticia. Entonces, no es de que pusieron ahí evangelio según San Juan, evangelio según San Marcos. Eso es el testimonio de la vida de Jesús, un testimonio. Acá es la buena noticia que se predicaba como querigma, y se iba predicando a las comunidades de acuerdo a las necesidades pastorales que ellos necesitaban. Antes de crearse el dogma, fue el servicio, fueron las necesidades que iban saliendo, cómo responder a este mensaje de Cristo. Por eso Pablo se considera el apóstol de los gentiles, y los otros apóstoles, bueno, vinieron con Jesús. Esta primera parte, mejor dicho, de la formación de la Biblia, de forma general, que estaba todo escrito sin comas, sin puntos, sin nada, estaba escrito. Qué difícil para los primeros predicadores salir a predicar con ese tipo de información. Y no todos tenían el librito o el rollo, ¿verdad? Pero hoy también. Yo cada vez que un biblista se muere, a mí me duele, aunque si lo hubiera conocido, porque es todo ese conocimiento tan difícil que es de agarrar. Yo quisiera conservar su cerebro, hay que se pudra lo demás, pero eso, guardarlo, porque como los científicos, ¿verdad?, que sí los guardan esperando un día poder conectarlo a algo para seguir pensando y que no se pierda eso. Yo aquí, por ejemplo, trabajé con el padre Javier Coleoni, y toda su experiencia, todo lo que él había leído, también el padre Armando Chapa, también el padre Benícolo, también mis profesores, yo digo, en 3 días se acaba todo eso. Y en cambio Jesús, en 3 días comienza todo. Ese es el gran paso que a mí me gustaría ver acordar. Por eso escribo todavía cuando la gente incluso ya no lee,
Por eso las revistas son importantes. Poner allí un poquito escrito, no te lo lleves a la tumba. Yo en Roma tenía un compañero que era portugués, buenísimo para las lenguas, para andar para aquí, para allá y para allá. Y a veces, como yo estaba encargado del archivo, me llegaba y me decía: mira, me encontré esta carta, me encontré esto. Le digo: escribe algo, dilo. Es que no sé cómo decirlo. Es que necesito ir a otro lugar a buscar. Le digo: así se va a perder todo lo que hiciste, nomás tú lo vas a saber. Por eso mi trabajo, aunque era oculto ahí en el archivo, no veía ni el sol ni la luna, está escrito ahí. Los que escribieron, uno puede ir a investigar, uno puede ir algún día a sacar todo eso. Yo por eso, antes de escribir para publicar, yo me aseguro de imprimir una copia y mandarlo a un archivo, mandarlo a una biblioteca, porque eventualmente algo va a ser. El coraje más grande que tengo es de gente inútil, incapaz, que no les gusta la lectura, y cuando los pones de encargados, tiran los libros o los queman, que es más o menos como quieres destruir a todos, es queman los libros. Para mí estás quemando generaciones, sabiduría entera. Por eso los arqueólogos son quienes me inspiran mucho, porque resucitan de las piedras y de todo lo que está enterrado culturas que dicen: a ver, nosotros en este tiempo no somos capaces de hacer un corte en la piedra tan perfecto como es. Y ya la gente que empieza a decir que vinieron los de la luna, los alienígenas, entonces, qué pena, qué tontos, ¿verdad? ¿Estamos solos en el mundo? Respóndelo, preocúpate. Pero hay un gran potencial como seres humanos, que Dios nos ha dado esa capacidad divina. Hay tanto de divino en nosotros que todavía tenemos que descubrir. No andes buscando en Marte, en Júpiter, gente viva que te explique eso. Explícate quién fue capaz de hacer todo esto que vemos y que está a tu alcance. Nomás por no leer, nomás por no ver hacia adentro, no hemos descubierto a Dios. Dice: yo estoy cercano a ti, más cercano que tu yugular. Aquí, ahí está Dios. O estira la mano y ahí está el reino de Dios. Esfuerzo. Padre, que no quiero salirme del tema, pero pienso que es necesario. Estuve leyendo en la página de la parroquia de que en la oficina se está vendiendo libros, se está vendiendo imágenes y todo eso. Hay muchas veces que uno se les dice a las personas: aquí está la revista, y dicen: yo tengo demasiadas cosas que leer y ni siquiera leo, así que ¿para qué voy a leer una revista? Y allá cada quien con su conciencia. Pero si tienen tantos libros, ahora es la oportunidad de traer, que pongan en donde va a ser la librería, para que puedan vender la parroquia. Y como no me gusta hablar, si yo lo puedo hacer, mañana mismo le voy a pedir a mi esposa que recoja. Ha habido veces que nos vamos al concurso y compra ella primero el libro y entramos por otro lado y tenemos 2 libros. Entonces voy a recoger todos los libros que estén en muy buena condición para traer y que se pueda vender aquí, que se venda al precio que sea necesario, que es de ayuda para la comunidad. Acaba usted de decir algo que es muy interesante. Tenemos que leer. Eso no es una necesidad, es una obligación. ¿A qué hora? Para todo el tiempo. Yo también, apuntando en eso, una de las cosas que me siento bien orgulloso de haber hecho es hacer llegar la Biblia a países donde era prohibido hacer llegar la Biblia. Y eso fue en Egipto. En Egipto, si te encuentran con una Biblia, te preguntan: ¿y eso qué? ¿O para qué? ¿Vienes a evangelizarnos o vienes a obligarnos a creer en eso? Yo metí más de 46 Biblias. Encontré la manera de hacerlas llegar, la Biblia de San José, que aquí encontré que las daban. ¿Por qué mandé esa? Porque era algo barato, pero que tiene comentarios. La Biblia de San José tiene comentarios, está en inglés. También logré hacer que por medio de las embajadas en Sudán entraran libros de didáctica, cómo enseñar. Y para crear una pequeña bibliotequita así de algunos 40, 50 libros que estuvieran disponibles para los maestros y pudieran actualizarse. Porque quien entiende una lengua u otra te abre
a la innovación. Y fue el padre Matthew Ireland de Chicago que me consiguió todos los libros que él tenía de teología, y que tenía de eso me los mandó para ponerlos en el seminario de Jartum, porque yo estaba inventándome los libros de texto, escribiéndolos de lo que me acordaba y de lo poquito que comenzaba a ver en línea en ese tiempo que no había el internet. Entonces yo sé que si yo preparo una clase puedo producir libros. De hecho ya les vendí a ellos sus cursos, ¿verdad? Porque lo vamos haciendo así. Escribir es bien fácil, vender el libro es lo que cuesta. Y el problema es de que a la gente no le gusta leer. O sea, no tienen el buen hábito de leer. No han probado lo delicioso que es leer, Padre. Entonces es una bendición. ¿Cómo podría explicarnos con el Nuevo Testamento? ¿Cómo el Nuevo Testamento aborda los conceptos de gracia, fe y salvación? Pues son conceptos que gracias a nuestros hermanos protestantes, de los que no íbamos a hablar, gracias a ellos, a esas controversias que ha habido, nos damos cuenta de que tenemos que encontrar el justo medio. Un apóstol como Pablo habla de la gracia como así lo que se da, y Santiago por otra parte dice, ¿y las obras qué? ¿Qué esfuerzo o qué mérito tenemos nosotros con portarnos bien, con actuar bien, con hacer cosas bien? ¿Y qué mérito tenemos con creer? La fe y las obras han estado siempre en controversia. Se llevó muchos años. Si se estudia la historia de la iglesia, se darán cuenta lo difícil que es aceptar, solo porque lo dijo el otro, que yo no lo quiero y que está mal. Lo anatemizo, lo condeno, le hago decir que está inspirado por el diablo. Por eso Jesús tenía sus enemigos y para quitárselo de encima decían, Él hace lo que hace con el poder de Beelzebú. Eso que le pasó a Jesús, nosotros como iglesia también lo decimos de otros que no son católicos. ¿Y qué nos ha llevado a hacer? Dividirnos. Y al frente de otras religiones, pues quedar como bueno, ¿quién les va a creer? Pues, ¿quién tiene la razón? Pónganse de acuerdo y luego vienen y nos dicen que nosotros no estamos bien. Porque sus religiones tienen más tiempo que la de nosotros. Padre, ¿qué significado tiene el Espíritu Santo en la vida cristiana según el Nuevo Testamento? Pues yo creía que nada. Yo, con que creyera en Jesús, un poquito en Dios Padre, ya. Yo como, pues decía, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en realidad? Hasta que un día estuve en un país de guerra y tuve que salir de ahí a deshoras de la noche. Tuvieron que bajar un avión que venía de Kenia para sacarme. Bajó allí, después me seguí a Egipto y todo lo demás. Me di cuenta de que, ¿qué ando haciendo yo acá? ¿Por qué tengo que andar yo acá cuando es más fácil ser cristiano en mi país o entre mi gente? Yo iba a ser maestro de una universidad y punto. ¿Qué ando haciendo acá? ¿Quién me manda? Y fue un señor que trabajó en la ONU que me hizo una pregunta ahí en Roma. Dice, discutiendo con ustedes, sé que usted es un zorro, así me dijo. Usted a los jóvenes bien rápido le preguntan una cosa y le da la vuelta por otro lado. Es usted un zorro. Yo trabajé en la ONU, trabajé en países como esos, y que me calienta. Y yo le dije, sí, usted iba y salía. Yo fui y me quedé. Y si quiero regresar, tengo que responder lo que se puede. Si no quisiera regresar, yo le respondo lo que usted quiera. Y que me gane, quedo bien con usted, pero pierdo todo un país. Y dice, pues yo lo único que sé de todo esto es de que el que se encarga de esto es el Espíritu Santo. Y dije, pues qué mal trabajo ha hecho conmigo. Porque a nosotros nos toca pasar por todas estas cosas. Pero dice, eventualmente, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Ni una hoja se mueve sin la voluntad de Dios. Búsquenlo en la Biblia y yo creo que no van a encontrar eso, ¿verdad? Y a Dios rogando y con el mazo dando. Y si se encuentran en el Islam, se encuentran en el Corán, todas estas frases tienen que ver no con nuestra fe, sino con la fe del Islam. Y dije, bueno, pues yo estudié el Islam. Quiere decir que también hay semillas del reino
en todas las religiones. No está toda la verdad revelada, sino está escondidita y esperando germinar. Es como la semilla que está tapadita. Y entonces ese es el rol del Espíritu Santo que sí he encontrado. Me ha tocado cosechar donde llevan 700 años en Azuán, los cristianos que vivieron ahí y que están ahí, que están floreciendo. No sembré yo nada, solamente fui a decirles: estoy aquí, enséñenme. Y fue donde empecé a conocer las obras que el Espíritu Santo estaba haciendo y que yo, por el hecho de estar ahí, me di cuenta. Entonces yo doy testimonio de que estuve ahí. Podía haber molestado. También situaciones, por ejemplo, aquí de la parroquia, de gente que encuentro: ¿por qué está tan triste? Oiga, porque es que yo soy así, padre, ¿usted qué se fija? Nadie me ha preguntado, pero yo me di cuenta. Y le pregunto porque quiero saber, quiero ser parte de su historia. Y es el Espíritu Santo que te lleva a encontrar personas en su situación. Nadie de nosotros debería de estar aquí, y aquí estamos, porque nos congrega algo, nos llama algo. Ahorita podríamos estar allá en la casa tomando cafecito, peleando con el marido, llevando una vida normal, y sin embargo estamos aquí en este conversatorio. Ha habido veces que las personas dicen: ¿a qué vienen yo a los Estados Unidos? No le doy otro sentido. Yo pienso que las personas no han entrado un poquito más allá y preguntarle al Espíritu Santo para ver lo que dice. ¿Qué es lo que usted nos recomienda a los que estamos todavía en ese conflicto? Por lo mismo que me enseñó mi promotor vocacional, el padre Domenico Verdini, que se suicidó. Él decía: usted, hay manera de misionar. Ni me conocía. Y ya decía: tú tienes madera de misionero. Y me aceptó y rechazó muchos. ¿Cómo le hacía él para entender quién tiene vocación y quién no tiene vocación? Solo Dios. Entonces, cuando tú vienes a un país, tú traes tu propio interés, tu propia motivación. Vas y te persignas porque tienes miedo. Te persigna tu mamá para que Dios te proteja y la Virgen te lleve bajo su mano. Pero de veras te ajustó la bendición para todo esto hasta ahora. Has tenido que ir encontrándote con Cristo. Has tenido que ir encontrando una iglesia que estaba de este lado. A los mayas se tuvieron que traer a la Santa Eulalia, igual que ellos, de contrabando. Hay otros que trajeron el Cristo de Esquipulas y todo eso. Entonces, las imágenes que nosotros traemos, pueden decir, son estatuas, son maderas, no. Son inmigrantes como nosotros. Si Dios tiene que pasar por las mismas cosas que yo, andarse escondiendo, andarlo pasando, la Biblia que yo tuve que pasar por allá, al lugar donde es Tierra Santa también. ¿Por qué Dios tiene que pasar por las mismas cosas que yo paso? Porque me quiere hablar, me quiere decir: mira, lo que yo te estoy proponiendo no es algo extraño, yo también lo estoy pasando. Entonces, si venías con un interés, te encuentras a Dios de este lado. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo le das significado? Tienes cría acá. Estás recibiendo las promesas de Abraham: deja tu casa, deja tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Y escucharlo de este lado quiere decir: yo he dejado mi casa, he dejado mi país, estoy de este lado y me ha dado una descendencia. Estoy rentando, pero quiero cotizar para poder comprar mi casa. Y si has renunciado a tener algo más, es porque estás perdiendo la fe en ti mismo y no en Dios que cree en ti. Sí, nos quitaron la mitad del país, pero si compramos casita a casita, al ratito podemos independizarnos, ¿verdad? Y ponerle Ranchitlán del Norte. Está muy interesante la conversación. Así que vamos a irnos a terminar lo que acabamos de preparar y luego regresamos. No se olviden que en este tiempo van a hacer ustedes las preguntas. Por favor, quiero que ahora le hagamos todas las preguntas al Padre, las preguntas que son y las que no son. Así que nos vemos acá en 15 minutos, Padre. Sí, 15 minutos. Si es que quedaron tamales, porque champurrada a lo mejor sí hay.
Les esperamos entonces. Bien. Vamos a continuar con esta última conversatoria con el Padre Alberto. Y en esta última parte, pues ya voy a hacer yo algunas preguntas y el resto del tiempo el Padre va a dedicarse a contestarles a ustedes. Así que vayan escribiendo, o si alguien desea hacer la pregunta y que le presentemos el micrófono, pues también hay esa posibilidad. Padre, ¿cuál de los cuatro evangelios le resulta más significativo y por qué? Pues yo quiero los cuatro. ¿Por qué? Porque los sinópticos, los tres que se parecen, Mateo, Marcos y Lucas, dan pinceladas de quién es Jesús y qué rol tiene en nuestra salvación. Pero el que es completamente diferente a los otros, porque es continuación a esa reflexión teológica, pues es la de San Juan. Pero no puedo entender San Juan si no entiendo lo que los sinópticos comenzaron a decir. Si a alguien le gusta ser muy teólogo y que se la sabe de todas, bueno, pues que explique un poquito lo que quiso decir San Juan con sus señales. Entonces los cuatro para usted me parecen interesantes. Complementarios de lo que es una persona. Y complementarios cada uno de ellos para cada uno. Sí. Perfecto. Las parábolas de Jesús son profundamente reveladoras. ¿Qué enseñanzas esenciales nos dejan para la vida cristiana? Pues para la vida de un judío que tiene su fe y que espera la venida de un Mesías, pero que luego lo rechaza, es por eso que Jesús comienza a usar otros modos de hablar. Una parábola te lo digo a ti, mi hija, para que lo entiendas tú, mi nuera. A la nuera no le puedes hablar directamente, por eso le dices, oye hija, a ver si levantas tu plato. Y es como Jesús empieza a hacer eso. Yo como misionero en un mundo donde no puedes predicar a Jesús abiertamente, o en los foros donde he estado y donde dicen que debe de haber iglesia y Estado y que se tiene que separar y no hablar tanto de religión. Por ejemplo, me invitaron los de Opus Dei allá en España a ser parte de un panel sobre la religión, y el obispo de Guadalajara en España era el que estaba promocionando esto, y a mí me invitaron como misionero y me dijeron, no hay que hablar directamente de Cristo, de la imagen, más bien de valores. Por eso digo que ahorita es importante hablar de valores, no decir valores del reino, pero decir valores humanos y todo eso. Y yo les hablé con canciones. Digo, a mí me encantan las canciones, porque a ellos les encantaba la de John Lennon, de Imagine, There is no world, todas esas cosas, que si no hay cielo, que si no hay esto, que no. Pues en el mundo de tus imaginaciones, pues está bien. Se dice, pero yo como misionero tengo que hablar a la gente y hacerles ver en un evangelio que me decían, no hable de paz, no hable de amor y no hable de reconciliación. Entonces, ¿qué voy a hablar? Si el reino de Dios es justicia, amor y paz, entonces me están cortando mi tema. Pero el padre Chapa me dijo, no, aprende bien la lengua y usa sinónimos. En lugar de hablar de amor, habla de amistad. En lugar de hablar de amor, puedes hablar de cariño. En lugar de amor, puedes hablar de respeto. Y todos estos son componentes de lo que significa amar al prójimo como a ti mismo, que son los dos mandamientos que Jesús nos resumió, ¿verdad? Entonces, aprender a hablar el lenguaje de nuestro tiempo y de la gente es hacer otra traducción de la Biblia. Nosotros tenemos traducciones de Biblia y entonces hay que saber traducírsela a las nuevas generaciones, usando el lenguaje que usan ellos sin quitarle lo sagrado. Ese es el reto para nosotros, porque a veces, como el papá que quiere ser amigo de sus hijos y acaba siendo el hazmerreír. Tú eres papá, tienes una autoridad, quieres estar cerca de tu hijo, tienes que aprender a negociar. Pero separar la parte de papá con la parte de amistad, que son cosas totalmente diferentes. Si vas a renunciar a algo, renuncia a la parte de querer ser amigo, porque lo otro es más importante. La figura, a quién yo voy a ver, a quién voy a seguir. Estaré de acuerdo o no,
pero pues tú eres mi papá. Es el papá que está hablándole al amigo. Padre, las epístolas desempeñan un papel trascendental en la doctrina cristiana. ¿Cuáles consideran más relevantes para la vida de la iglesia de hoy? Pues que respondan a los problemas pastorales que se le presentaron a Pablo. Y cuando estudié las epístolas de Pablo, o sea, las cartas de Pablo, se nos decía en el disclaimer, en el decir, miren, hay una cosa que poner atención. Nosotros solamente conocemos la respuesta a un problema. Hagan de cuenta que estamos oyendo una conversación en teléfono y nada más oímos el que está hablando aquí, pero no sabemos lo que está diciendo allá. Entonces, ese es el límite. Pero es importante que la comunidad, cuando se reúne en sinodalidad, que nos quiere enseñar el Papa Francisco y el magisterio en general, es aprendamos a hablar, aprendamos a poner los problemas sobre la mesa sin buscar darle solución a todo, pero pongámoslos arriba, que no haya temas tabú solo porque nomás yo sé y no sé cómo explicarlo, pero también que la gente tenga la madurez para decir, bueno, ¿y esto cómo qué? ¿Esto con qué se come? Y bueno, ese es el gran reto para la iglesia de hoy. Hay unos que se la creen, que pueden ser católicos sin el Papa, pero yo no creo que sea así. Y la última pregunta mía, Padre, dice, las enseñanzas de Pablo sobre la justificación por la fe han sido muy debatidas. ¿Cómo interpretan ustedes esto? Pues que no se conoce bien todo sobre Pablo y se saca de contexto. Para una exégesis hay que saber cuál es el contexto, cuál es la intención y qué problema pastoral estaba respondiendo en ese tiempo. Ahora, viéndolo desde nuestro tiempo, sacarlo de contexto quiere decir explicar una cosa que no tiene nada que ver con lo que entendían en ese tiempo. Vamos a entrar a las preguntas de las personas aquí presentes. Y una de las preguntas dice, ¿quiénes escribieron el Antiguo Testamento? ¿Quiénes escribieron el Antiguo Testamento? Qué buena pregunta. El día que la encuentren me dicen. ¿Fueron una persona? ¿Varias personas? Depende del libro. Y por eso vamos a estudiar libro por libro. A partir de enero, el próximo miércoles vamos a tener clase para concluir esto. Y vamos a ir libro por libro para ir estudiando y descubriendo si fue un solo autor o fue una comunidad que se juntaba a reflexionar una vez que el profeta ya había muerto y que juntaron las enseñanzas de ese profeta en varios rollos. Es más fácil entender que alguien escribió algo sobre uno cuando son 4 o 5 páginas a cuando es todo un libro. Se me acabó el agua. ¿Tienen agua fuera? Eso sí. Gracias. ¿Por qué es el objetivo en el libro de Josué, la tierra prometida? El libro de Josué es el sucesor de Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque se tardaron 40 años dando vueltas en el desierto. Entonces, lo ideal hubiera sido que tú empiezas algo y lo terminas. La gran enseñanza es: prepara un sucesor. Yo lo que digo en esta parroquia de Madre de los Dolores es: no podemos tener una sola persona que sepa todo, porque esa persona se va, se muere, desaparece y te quedas, ¿y ahora qué? Cuando hay una comunidad, la comunidad tiene que ser el valor principal, el pueblo de Dios. Quien lo está guiando ahorita es fulanito de tal y mañana puede ser otro.
En Italia la gente dice, muerto el Papa, se escoge otro. O sea, no es que tengamos que seguir a una sola persona por siempre. Lo único que es esencial es Jesús. Todos los demás de nosotros servimos a la comunidad donde podemos. Moisés, siendo Moisés, no entró a la tierra prometida. Entonces Josué pues tuvo que ayudar a entrar a ese pueblo. Y hay algunas personas que han visto en Telemundo o en YouTube estas historias y están bien desarrolladas hasta eso. Pero lo esencial es, tú eres sucesor. Pero ese que sucede al otro tiene que dar la continuidad. El problema de nosotros, de que entra un padre y sale otro padre de una parroquia, como que el que llega y tumba todo lo que hizo el otro y luego pone lo suyo. Yo esperaría que por lo menos se continúe. ¿Y quién garantiza la continuidad? La comunidad. Por eso me decepciona tanto haber trabajado en una parroquia, habiendo preparado tanta gente para una cosa, llega el faraón y te tumba todo otra vez. Y entonces, ¿qué continuidad hay? Yo en ese tiempo veo como la dispersión de los judíos, la dispersión de los cristianos en la persecución, es donde se empieza a sembrar. Es como un fuego que arde aquí y llegan y le papalotean y las chispitas hacen que se prendan en otros lugares. Así es la evangelización. Alguien tiene que venir a disturbar el fuego, a hacerlo, removerlo, para que las chispas enciendan el cañaveral. Dice, ¿por qué los judíos no aceptaron a Cristo como el Mesías o el Hijo de Dios? Una respuesta que tenemos es también con San Pablo, ¿verdad? A los hebreos. Claro que no sabemos si fue San Pablo el que le escribió o fue San Clemente, el primero de los papas después de Pedro, ¿verdad? ¿Qué es lo que decían ahí? Bueno, ¿por qué si Jesús vino y se encarnó y las promesas fueron para este pueblo, por qué no lo aceptaron? Y se tienen que ir al Éxodo. El faraón endureció su corazón. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera huir y mostrar quién era el verdadero Dios que los estaba sacando. Ahora, si las promesas eran para Israel y las promesas fueron para el pueblo de Abraham, ¿por qué endureció Dios el corazón de los judíos? Para que nosotros tuviéramos la oportunidad de la salvación. Porque si no se hubiera quedado más en ellos, no hubiera habido este impulso misionero o esta apertura de Pablo a los paganos. Fue gracias a esta dificultad de ser aceptados en Israel que nosotros tenemos derecho. Y que, ¿cuál es la promesa final? Que Dios siempre cumple sus promesas. No ha excluido al pueblo judío. Eventualmente un día llegaremos y seremos juzgados. ¿Dónde? En Israel. Allí donde ellos esperan que será el juicio final. Allí donde está el huerto de los olivos al frente de la muralla de Jerusalén. Allí los que hemos ido para allá, allí vemos, nos prometen que esa puerta que mandaron cerrar es la que Jesús va a romper, así como rompió la piedra del sepulcro. Entonces es bien importante que no estemos cerrados a la salvación para todos. Dios invita a todos. ¿Vamos a salvar todos? El Papa Benedicto XVI mandó cambiar las palabras de la consagración para decir que la invitación es para todos, pero no todos responden. No es culpa de Dios, es de la libertad de cada persona de aceptar o no aceptar esa invitación. Y es algo que se patentiza, se ve. Una pregunta difícil, todas están muy buenas, pero esta pregunta me llega. Dice, ¿cómo lidiar con un pariente que no es católico y que quiere tener la razón en todo? Dale la razón y deja de pelear. Sí, como no. A ver, un juicio final. Allí Dios dirá quién tuvo la razón. Perder el tiempo peleando con ellos. Yo tenía un gran amigo, Eduardo Martínez. Toda su familia se hizo de otra religión y después fundaron su propia iglesia. Y él quería permanecer fiel a la iglesia católica y por eso se acercó más a la iglesia católica a conocer la religión,
estudiar teología y se fue a estudiar para dar clases de prebautismales, porque ahí dice, ahí conozco yo la Biblia y conozco mi religión y me doy cuenta de que Dios me dejó como el único en mi familia católico, porque eventualmente los otros van a saber cuál es la verdadera religión, la que yo vivo, la que yo conozco y la que paso a la comunidad. Olvídate de tu familia. Por eso decía Jesús, quien no odia a su padre y a su madre más que a mí, que no ama más que a mí, no es digno de mí. Son esas palabras que a veces uno no encuentra justificación cuando te pasa lo que te tiene que pasar, que dices sí. Yo, para poder ser libre y estar en las misiones, estar todo eso, me tengo que olvidar de todas las necesidades de mi familia, porque si no, me voy a México, me pongo a trabajar ahí y hago lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Me tengo que poner distancia, porque tengo que dedicarme a lo que Dios me pide. Pero la familia, o los más cercanos a uno que son de otra religión, tratan de incidir, tratan de llevarle al otro lado y decirle simplemente no tiene la razón, no tiene la razón. ¿Y qué miedo tiene usted? Si usted es estudiado, usted sabe que está en la verdad. Entonces lo importante es prepararse. Es saber. Yo no voy a tener miedo de alguien que yo sé que no tiene ni idea de lo que dice. En cambio yo sé, conozco y tengo paciencia. Tengo, por ejemplo, mi sobrino que nació de una mamá que es de una familia de las sectas cristianas. Lo bonito hubiera sido que yo lo bautice. Soy sacerdote, su tío es padre, es misionero. Tenemos otro pariente que es padre. Estamos bien metidos en lo de la iglesia y todo eso. Pero Dios ha querido que el muchachito se comiera la torta y están casados. Entonces yo no insistí. Y porque no insistí, por eso me habló la mamá del Juan diciendo, oiga, ¿y se le puede bautizar? Digo, si tú gustas, sí. Pero tiene uno que saber dejar. ¿Qué miedo tienes? ¿Qué va a pasar con mi sobrinito? Pues va a crecer en dos tradiciones. Pero vas a ver que su tío es sacerdote y cada vez que hablen mal de la iglesia católica, ¿de quién están hablando? ¿Del Papa o de su tío? Pues de su tío. Entonces, o sea, no tengas miedo a perder. Se nos ha insistido mucho en la apologética, porque el otro representa el diablo, el que está mal, el que está equivocado y que te puede condenar. ¿Por qué? El Papa ahorita nos está pidiendo de reconocer el santo de al lado. ¿Qué quiere decir eso? Que también entre ellos hay gente santa, como hay gente endiablada entre nosotros. Entonces hay que reconocer lo bueno de los demás. Nosotros sabemos, estate tranquilo. Llegará el tiempo en que tendremos que dialogar. Hay un libro maravilloso del Papa Francisco que también corrobora lo que usted está diciendo. ¿Quién soy yo para juzgar? Dice el Papa Francisco. Y es tan completo para entender esta parte que usted sabiamente nos acaba de explicar. Dice aquí, hay algo que yo me pregunto y no entiendo. Si Jesús nace entre los judíos, ¿por qué ellos no se dieron cuenta de él? Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hay mucha sabiduría entre nuestra gente, como estos bichos. Pierde la cosa y entonces sí vas a encontrarlo. Busca otra cosa y encuentras lo que se te había perdido y te olvidas. Era de importante. ¿Qué andaba buscando mis lentes? Todo el rato los traía aquí. Así nos pasa, así nos va a pasar a encontrar a Dios, a la verdad. Y qué bueno que te haces esa pregunta. Espera que Dios te responda de un modo inteligente. Y Dios te va a aclarar todo. Sereno, Moreno. Berta Moreno, Israel Moreno. Serenos. ¿Por qué? Porque ahí está la gracia de Dios. La gracia, la primera pregunta que me hizo es reconocer la presencia de Dios en tu vida. Esa palabra de peso. Entonces todo lo demás es palabrería, credulonería, como dicen los italianos.
pero no es fe. ¿Dónde está el valor? En lo que tú vas discerniendo por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que vale, a esto me voy a dedicar. Y para eso se necesita haberla regado un montón y vivido lo suficiente como para que uno diga, bueno, creo que por ahí va. Hasta que entendí. ¿Alguna otra pregunta? Si desean hacer directamente en el micrófono, también se les puede pasar. Si no hay preguntas, Padre, sus últimas palabras sobre... Yo veo que ahí está uno que ya como que quiere preguntar, otros dos que se estaban dando así de codazos. De esto o de lo que les gustaría en la parroquia, sí, con el micrófono para que salga en el micrófono. Mientras tomo agua. Padre, ¿cómo discernir bien exactamente cuando dice Jesús, nadie viene a mí si mi Padre no lo llama? Esa fue una de mis preguntas cuando yo pensé que el que había escogido esta vocación era yo. Y Dios te desata, te mete en crisis. Y la crisis no es mala, porque hay veces que Dios te pone en guerra, en situaciones difíciles, para que respondas esa pregunta. ¿Yo cuándo te llamé? ¿Para qué me haces falta? Si le calas de un lado, le calas de otro y no das una, quiere decir que yo no te llamé. Y viendo la historia de San Juana de Arco, es una de las santas más controversiales que hay, porque ella es militar, dirigió todo un ejército para defender a un rey, el rey de Francia, y en la película ahí se sale que ella se encuentra una espada y ella se imagina, esta espada cayó del cielo y me la dio Dios para que con esta espada libere a Francia. Y el diablo viene y le dice, dos que se estaban matando, uno mató al otro y tiró la espada. Es del crimen. O sea, la gente te puede dar tantas explicaciones, pero ¿cuál es la explicación que tú agarras? La que tú vives, la que te corta, la que te abre, y para eso hay que rezar mucho, hay que orar mucho y encontrar de qué manera Dios ha actuado antes, porque no va a cambiar. Así ha actuado con otras personas y también lo hace contigo mismo. Y es bien bonito cuando tú descubres que Dios tomó la iniciativa. ¿Cuándo tomó la iniciativa? En esa experiencia que es única. Hay pocos que tienen la experiencia mística que Dios se les aparece y dice, te quiero para esto. Otros, como Jesús, la Virgen María, el Señor San José, yo, lo hemos ido descubriendo con los eventos de la historia, y por eso me encanta la historia. ¿Y por qué yo y no otro? ¿Por qué yo y no mi hermano Ernesto, que tiene más capacidad para hablar y convencer a la gente, para tener empatía con los que están enfermos, con los que están así? ¿Por qué yo? Y esa pregunta siempre, ¿por qué yo? ¿Y sabes cuál es la respuesta que encontré y me convenció? Porque yo quise. Dice Jesús, Él subió a la montaña y llamó a los que Él quiso. No hay ninguna otra explicación en este mundo. Y entonces sentirse querido, escogido por Dios, te da una seguridad por encima de los demás. Muy buena pregunta. Micrófono. Sí, yo siempre me he preguntado que por qué en el Padre Nuestro dice perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Estamos como afirmando que nosotros estamos perdonando, y por qué no dice como nosotros también perdonemos a los que nos ofenden. Porque el que está hablando es Dios y no nosotros a su conveniencia, y la clave está en cómo, comparativo de lo que está antes y lo que está después. Perdónanos, ¿cómo? Y si no perdonamos, pues no tiene nada que ver la primera. Y si perdonamos pero no nos sentimos perdonados por Dios, tampoco vale. Pues van juntas las dos. Perdónanos
como nosotros perdonamos. ¿Quién explica bien el Padre Nuestro? Es el Benedicto XVI en su libro de Jesucristo. Si quieren una copia, la tiene el Padre Belino, ya se la compró, está ahí en su oficina junto a su computadora. Y es bueno tener uno de esos libros que no deben de faltar, es Jesucristo I, Jesucristo II, de Benedicto XVI. Yo en la misión estudié junto con los muchachos de la parroquia en Azuán el Padre Nuestro. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica viene la sección del Padre Nuestro. Padre Nuestro. ¿Qué quiere decir Padre? ¿Qué quiere decir Nuestro? Que estás en los cielos. ¿Qué? Por eso te digo, esa respuesta viene de Benedicto XVI. Si no tienes acceso a ese libro, al Catecismo de la Iglesia Católica, quien es catequista, lea toda la parte del Padre Nuestro y ahí viene esa explicación. Decía un facilitador padre de que se podría hacer un curso completo sobre el Padre Nuestro. O sea, demasiado extenso como para desmenuzarlo todo y poder entender, ¿verdad? Lo que yo enseñé del Padre Nuestro a los árabes es Atina Yom, danos hoy. Es lo único que prediqué en 9 años. Y me gustó mucho el hoy, el tiempo presente eterno, y para nosotros el hoy que se va yendo. Danos, el pedir, danos hoy el pan nuestro. Y ahí viene también la misma respuesta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten de una vez para que después no se arrepientan y vayan a ir criticando. ¿No? Yo pensé que don Carlos iba a aventar a presentar preguntas. Aprovechen que las respuestas están gratis. Yo siempre he tenido esa pregunta, padre. Cuando platico con los de otra denominación, siempre dicen, es el mismo Dios. Y es el mismo Dios, y yo a veces ya mejor me quedo callada para no entrar en discusión. Y agarran a la otra gente a platicar y ya no lo saco de ahí. Es el mismo Dios, y ya ahí ya no sale de ahí. Y ahí también hay familia mía que era muy católica, y ya se retiraron, y a veces reciban clases de otras iglesias. Y les pregunto, ¿ve a misa? Y dicen, no, Dios está en mi casa y no tengo que ir a la iglesia. No, es que Dios está en mi casa. Y todos dicen, es que es el mismo Dios, y es el mismo Dios. Entonces digo, ¿por qué ellos no se acercan y dicen que es el mismo Dios? Cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, venimos a la iglesia a aprender, entonces ellos dicen, yo no tengo que ir a la iglesia para aprender. Le digo, cuando tú vas a aprender algo, necesitas ir a ese lugar para aprender lo que vas a tú creer o no creer. Y dice, yo no tengo que ir porque yo veo videos, yo veo esto, yo veo lo otro. Y digo, ¿cuál tiene la razón? Digo, pues yo digo que yo, ¿verdad? No sé, porque yo vengo a aprender aquí, y los otros no sé. Y esa es la pregunta que digo, ¿por qué ellos dicen eso? Hay que saber poner la pregunta, ¿verdad? Pero ya le están dando la respuesta para terminar la discusión. Es para decir, es el mismo Dios. El problema no es que sea el mismo Dios. Sí, hay un solo Dios. Pero la imagen de Dios que tú tienes, ¿es la del Dios verdadero? ¿O es la que tú te has creado? La que tú te has inventado, la que te acomoda. Por eso es bien fácil que de repente no creas en nada, porque en realidad pues no has conocido al Dios verdadero. Ahora, el Dios verdadero está en nosotros y está también en otros lugares. Yo lo puedo identificar, puedo ver por ejemplo un predicador, ¿verdad?, que está en Riverside y que predica muy bien, y yo que estudié la Biblia y que conozco la tradición católica, puedo decir que está haciendo muy buen uso de la Biblia, está enseñando problemas vivenciales, y luego dice, yo nunca estudié. Él lee mucho, porque yo también leo mucho, sé lo que él lee, porque eso no le salió así nomás de que Dios me inspiró esta mañana. Tiene una estructura
cultura, en su predicación. Tiene un mensaje que dar y la Biblia la usa apropiadamente. Entonces digo, yo puedo verlo así. ¿Se los voy a recomendar a los demás? No. ¿Por qué no? Porque a lo mejor la gente se va a confundir y va a decir, ay, no, es que... Pero si tú me preguntas, oiga, vi este video en tal lugar, esto y esto otro, yo te voy a preguntar, ¿y qué entendiste? No, pues que por esto y por esto. ¿Y eso no lo escuchaste en la iglesia aquí? No. Ah, pues está bien eso, porque ya te doy con cierta autoridad a que vengan y dicen, oiga, padre, ¿usted qué piensa? Que hubo un milagro, que quién sabe qué, que no me interesa. Qué bueno que a ti te interesa, pero ¿por qué me tengo que interesar yo por eso? Si es el mismo Dios. Yo también le puedo decir eso, si es el mismo Dios. ¿Y por qué te estoy diciendo si es el mismo Dios? Para no seguir platicando de esas tonterías. Entonces tienes que fijarte bien cómo usa, es el mismo Dios. El problema no es que tú y ella crean un diferente Dios. ¿Dónde encuentras tú a Dios? Ahí está la diferencia. Tú la encuentras en la Iglesia Católica, crees que nosotros tenemos cierta autoridad moral sobre ti, y la otra no. La encuentras en el Facebook y ahí vas a encontrar de todo junto con revuelto. ¿Tendrá la capacidad de discernir? No. Por eso me preocupa la formación de las personas cuando vienen al catecismo, cuando vienen a las formaciones, cuando vienen a los ministerios y vienen predicadores. Hay unos que predican muy bien, pero no tienen la formación. Te van a seguir creando pura superstición o puro miedo. Cuando tú sabes y conoces, te da una paz, una tranquilidad. Si alguien te pregunta, le respondes. Y no peleen tanto con la familia, ya viene la Navidad. Y es el mismo Dios. ¿Alguna pregunta? Nada más. Lo último, padre. Pues usted es el que me invitó, dígame las últimas palabras. Lo último y nos vamos. Padre, nosotros estamos quienes hacemos el equipo de la revista católica Ceilán, eternamente agradecidos con usted. Sabíamos de sus conocimientos, pero no estábamos tan enterados de lo muchísimo que usted sabe. Nos deja una gran sabiduría y más que nada le deja a los que están viéndonos o los que nos van a ver en YouTube, que a lo mejor ahora no, cuando el canal comience a crecer gracias a ustedes y comiencen a ver la gente, eso va a ser de mucho beneficio. Por eso buscamos que sacerdotes con los conocimientos del Padre nos den esta enseñanza, para que esos hermanos que están confundidos puedan llegar a tener el discernimiento suficiente y tomar la mejor decisión, que como se pueden dar cuenta es el resultado de estos 3 días, que cada uno de nosotros lleguemos al mejor discernimiento, lleguemos al mejor resultado para nuestro futuro. Nosotros dependemos de la buena enseñanza, nada más. Desde ya, Padre, a nombre del equipo de la revista Ceilán, queremos comprometerle para más adelante tener un nuevo tema y que por favor nos siga ayudando. Le vamos a seguir molestándole para ciertas preguntas, ciertas dudas que se vayan dando y a ir haciendo comentarios en corto para subir a YouTube. Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches y que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Antes de que cerremos, una oración. Al ver a esta comunidad que respondió a estos 3 conversatorios, a la necesidad del amor que tienen por la Sagrada Escritura, quiero decirles que también estuve pensando en la comunidad de donde vengo, de Mártires de Uganda, en la Ciudad de México. Ellos pedían tener esto que ustedes han tenido y que se han podido aprovechar. Me decían, Padre, ¿por qué no nos enseña? Porque no me dejaban. Y qué pena, pero por medio de estos YouTube y están siguiéndolo y viéndolo desde su casa, exijan que sus pastores les dediquen un tiempo, porque para eso estudiamos. Todos los curas estudiamos mínimo 9 años
filosofía y teología. Es tiempo de pagar lo que la gente nos dio gratis para que expliquemos lo que tenemos que hacer, explicar la palabra de Dios. Y gracias a las personas que responden, que uno siente ganas de seguir haciendo esto. Ustedes saben que yo lo hice en mi día libre, y voy a tener que cambiar mi día libre porque ya se llenó de juntas y se llenó. Como hoy estuve en el Sembrador, estuve en la reunión de la arquidiócesis, venía para hacer la misa, pero el padre Abelino me pidió de hacer la misa y le agradecí mucho. Si no está el padre Abelino ayudándome aquí, yo no podría dedicar todo este tiempo a ustedes ni en mi día libre. Entonces agradezco al padre Abelino y la oportunidad tan grande de poder estar acompañándolos a ustedes. Yo sé que vienen de otras parroquias, también de la mía. Lleven la voz, enseñen a los demás, pónganles preguntas, y si no pueden, pregúntenme, como dijo don Derbez Santo. Y Dios omnipotente y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes en sus hogares, desde sus celulares, su televisión, su YouTube, para que sigamos evangelizando las calles del mundo de la internet, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que siempre sea alabado Jesucristo, siempre sea alabado. Que iba a ser la